La DEA y Harfuch atraparon a El Tiburón en su yate lleno de sustancias ilegales, pero lo peor fue lo que hallaron en su mansión secreta. El operativo destapó túneles secretos, bóvedas de oro escondidas y documentos que ataban a políticos muy poderosos. Lo peor de todo fue que en el fondo de su mansión hallaron algo tan horrible que Harfuch salió del lugar vomitando. El tiburón fuera del agua. La noche del 18 de abril parecía una postal perfecta. El mar brillaba en calma. El yate Reina del Mar flotaba plácido bajo las estrellas y en cubierta, el tiburón creía haber alcanzado la cima de su reinado. No sabía que en cuestión de minutos el océano sería su prisión. Antes de profundizar en lo que estaba a punto de suceder, ya era evidente que la realidad era mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado, y esto no sería lo único que dejaría a todos sin aliento. El operativo fue fulminante. Elementos navales cercaron la embarcación en aguas abiertas, sin tiros, sin gritos, solo órdenes firmes, movimientos rápidos y la certeza de que aquel golpe cambiaría todo. El tiburón cayó vivo. Con él quedaron asegurados más de 800 kilogramos de sustancias prohibidas, barras de oro, millones de dólares en efectivo y algo todavía más valioso, un servidor satelital con la estructura completa de su red de contrabando. Mientras los marinos lo escoltaban hacia el cuartel, Harfuch ya ejecutaba la segunda fase. No sería en el agua. El siguiente golpe sería en tierra firme, donde el lujo había ocultado durante años el verdadero rostro de su imperio. A las 3:17 de la madrugada del 19 de abril, 80 agentes de la DEA, la Sedena y el grupo especial de Harfuch rodearon una mansión en Punta de Mita, una joya inmobiliaria con muelle privado, sótano blindado y acceso exclusivo a la playa. Una propiedad que durante años había sido mostrada como refugio de empresarios turísticos, pero que en realidad era el centro neurálgico de una operación clandestina. El asalto fue silencioso, sin cámaras, sin flashes, sin cortes políticos. La mansión fue tomada en segundos, como una fortaleza de cristal quebrada desde adentro. Dentro, lo que encontraron fue un mausoleo de excesos, muebles de diseño europeo, botellas de whisky de medio siglo, joyas esparcidas como migajas en bandejas de plata, pasaportes falsificados listos para ser usados. Todo diseñado para la fuga perfecta que ya jamás ocurriría. En el garaje, 3 camionetas blindadas sin placas, 2 motos acuáticas con compartimientos ocultos y una camioneta Tesla alterada electrónicamente. Pero lo más brutal estaba oculto más abajo, donde los ojos no llegaban. Detrás de una pared falsa, en el gimnasio, una puerta camuflada daba acceso a una escalera helicoidal que descendía a un sótano secreto. Un sótano que no figuraba en registros catastrales. Un sótano que no debía existir. Allí abajo, la escena parecía salida de un thriller de ciencia ficción. Un laboratorio clínico completo, ventilación independiente, refrigeración, maquinaria alemana de última generación. No era polvo ni abandono, era producción activa. Manos enfundadas en batas blancas, manipulando precursores químicos de alto riesgo. Fueron capturados en flagrancia, sin opción de borrar rastros, sin oportunidad de destruir la evidencia. La fábrica oculta en el paraíso de los turistas quedaba al descubierto, revelando que el tiburón no solo traficaba mercancía, sino también manufacturaba el horror bajo tierra. Pero ni las joyas, ni los vehículos, ni siquiera el laboratorio fueron el verdadero tesoro encontrado esa noche. Escondido en una caja fuerte empotrada en concreto, había un servidor adicional. Dentro, no solo había nombres, había mapas, coordenadas, rutas marítimas, videollamadas encriptadas, correos electrónicos con pagos mensuales a funcionarios corruptos y la llave de un emporio inmobiliario financiado con sangre. 34 propiedades distribuidas en la Riviera Nayarita, Puerto Vallarta, Tulum y Sayulita, todas bajo nombres de prestanombres, familiares lejanos y figuras del sector turístico. Todas blindadas legalmente hasta ese instante, todas expuestas ahora al filo implacable de la ley. Harfuch fue el primero en ingresar al cuarto de control. Supervisó la duplicación del servidor, dio la orden de incautar no solo la mansión, sino cada activo vinculado al tiburón. En menos de 72 horas,
más de 960 millones de pesos en propiedades, vehículos y cuentas bancarias quedaban asegurados. Era más que un golpe logístico. Era una demolición quirúrgica al músculo financiero que mantenía en pie la flota oculta del cártel. Esta vez, no bastaba con capturar al operador. Era necesario asfixiar su imperio hasta el último ladrillo. El Palacio de los Espejismos. La mansión no era una casa. Era un altar al delirio de poder. Cada rincón reflejaba una existencia construida sobre mentiras sólidas como concreto armado. Al amanecer del 19 de abril, la propiedad estaba bajo control total, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Harfuch sabía que lo que importaba no era lo que brillaba bajo las lámparas de cristal, sino lo que se ocultaba en las sombras. Los peritos forenses trabajaron bajo presión. Cada estancia era una trampa para los sentidos. Los cuadros de artistas europeos ocultaban compartimentos secretos. Las alfombras de seda cubrían trampas de acceso a túneles secundarios. Los techos de madera tallada disimulaban conductos de ventilación diseñados para fugas instantáneas. En uno de los baños de visitas, oculto detrás de un espejo doble fondo, se encontró un compartimiento con lingotes de oro certificados por casas de monedas suizas. En la biblioteca, tras un falso muro de enciclopedias, una bóveda con relojes de edición limitada y armas cortas bañadas en platino. Cada objeto no era un adorno, era una inversión móvil, una vía de escape rápida para quien sabía que su imperio descansaba sobre arena movediza. Mientras en la superficie los agentes catalogaban bienes, en los sótanos el hallazgo del laboratorio alteró por completo las prioridades del operativo. El nivel de sofisticación era brutal. Sistemas de presión negativa, filtros de aire industriales, reactores químicos importados sin registros aduaneros. Era una fábrica subterránea construida para pasar desapercibida incluso ante inspecciones detalladas. Dentro de uno de los refrigeradores industriales, junto a sustancias químicas de alta pureza, fueron encontrados expedientes médicos falsificados, historias clínicas, credenciales de aseguradoras privadas, tarjetas de vacunación expedidas en clínicas de renombre, una identidad médica alterna para cada uno de los operarios capturados. Una red tan pulida que hasta los laboratorios legales hubieran envidiado su perfección. El golpe emocional fue aún mayor al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad internas. No eran imágenes clandestinas tomadas a la distancia. Eran videos de alta definición, editados, archivados, etiquetados por fecha y procedimiento. El tiburón supervisaba personalmente cada sesión de trabajo en el laboratorio, cada carga lista para embarque, cada lote destinado a contaminar el mercado internacional. Su figura se movía entre tubos de ensayo y hornos rotatorios como un emperador inspeccionando su reino oculto. Cada gesto, cada orden silenciosa, quedaba grabada como testimonio irrefutable de su papel central en la maquinaria del terror. Pero lo que desató el verdadero pánico en los mandos de inteligencia fue el análisis preliminar del segundo servidor extraído de la caja fuerte camuflada. No solo contenía información operativa de la mansión, albergaba documentos de compraventa de terrenos, contratos de sociedades pantalla, facturas electrónicas a nombre de empresas turísticas y, lo más letal, correspondencia encriptada con figuras políticas de alto nivel. Las conexiones eran profundas. No se trataba de simples funcionarios locales corrompidos. Había trazos que llevaban hasta autoridades portuarias, oficinas de registros públicos, despachos notariales reconocidos. Una telaraña legal construida para lavar cientos de millones de pesos bajo la fachada del crecimiento turístico. Cada archivo que aparecía en la pantalla era un latigazo. Cada cuenta bancaria identificada era un nervio expuesto. Cada propiedad detectada era un ladrillo menos en el castillo de arena que había erigido el tiburón. Harfuch entendió en segundos que no enfrentaba solamente a un operador naval. Lo que estaba frente a él era un arquitecto financiero, un constructor de imperios basados en corrupción, violencia y glamour artificial. La mansión no era un escondite, era un centro de operaciones empresariales al servicio del crimen transnacional. En una de las bóvedas laterales, detrás de una pared de mármol negro, se descubrió una serie de cajas de seguridad con documentación original de transferencias bancarias hacia cuentas en Suiza, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, fondos triangulados para desaparecer bajo legislaciones permisivas, fortunas inyectadas en desarrollos hoteleros de lujo, campos de golf
spas exclusivos. Los agentes federales sabían que estaban viendo apenas la superficie de un iceberg gigantesco. Lo que la mansión escondía era apenas un nodo. La red completa se extendía por costas, islas, paraísos fiscales. Era una estructura pensada para resistir golpes aislados, para regenerarse tras cada pérdida, como un monstruo de múltiples cabezas. La verdadera batalla no era solo capturar operadores, era desarticular la lógica misma que permitía a organizaciones como el CJNG infiltrar economías legítimas, mimetizarse entre empresarios, lavar su rastro bajo las olas del turismo de lujo. Cada minuto contaba. Cada decisión apresurada podía enterrar pistas valiosas bajo capas de burocracia o corrupción. Harfuch sabía que no tendría otra oportunidad como esta. El golpe debía ser total, irreversible, devastador. Antes del mediodía, mientras el sol caía a plomo sobre las playas de la Riviera Nayarita, las órdenes salieron como una luz. Incautar cada propiedad vinculada, congelar cada cuenta relacionada, intervenir cada sociedad sospechosa. Sin piedad, sin tregua, sin aviso. La mansión quedó sellada como un mausoleo. Cada ventana clausurada, cada acceso bloqueado, cada testigo interrogado bajo protocolos de alta prioridad. No era un operativo más, era el inicio de la mayor operación de desmantelamiento financiero contra el crimen organizado en la historia reciente de México. Mientras tanto, en despachos de la Ciudad de México, Washington y Bogotá, las alertas comenzaron a parpadear. La caída del tiburón era apenas la primera ficha de un dominó gigantesco que amenazaba con derribar alianzas ocultas, fortunas sucias y nombres intocables. El cementerio de sombras. La madrugada del 20 de abril no trajo calma. El eco del cateo en Punta de Mita se propagaba como un incendio invisible por todo el Pacífico mexicano. Cada llamada interceptada, cada mensaje cifrado, mostraba lo mismo: terror. La caída del tiburón había perforado el núcleo de una estructura que se creía impenetrable. Lo que antes era arrogancia se había convertido en desesperación. Mientras Harfuch y su equipo forense extraían cada fragmento del servidor confiscado, en las altas esferas del crimen organizado comenzaba el éxodo. Documentos extraídos de la caja fuerte revelaron rutas marítimas codificadas, claves de acceso a cuentas offshore, nombres de operativos disfrazados de empresarios turísticos. Era un mapa de los secretos más protegidos del CJNG, expuesto en bruto. Los analistas de la DEA en Washington, al recibir las primeras descargas de información, no dudaron. Activaron el protocolo Anzuelo, reservado solo para amenazas transnacionales de alta prioridad. El tiburón no era un peón, era el arquitecto de una flota clandestina que cruzaba océanos como un fantasma. Las órdenes fueron inmediatas. Inspecciones coordinadas en 3 países: Panamá, Colombia y Estados Unidos. En menos de 24 horas, las embajadas recibieron listas de objetivos prioritarios. Las redes consulares comenzaron a vigilar a cada contacto, a cada empresa sospechosa. En Panamá, agentes encubiertos irrumpieron en 3 oficinas navieras. Empresas pantalla manejadas por prestanombres mexicanos. Contratos falsificados, registros de embarcaciones de lujo, pagos triangulados hacia bancos en Curazao. La fachada turística se resquebrajaba con cada hoja decomisada. En Cartagena, Colombia, 2 embarcaciones fueron interceptadas momentos antes de zarpar. No llevaban turistas, no transportaban mercancía legítima, ocultaban compartimientos secretos donde se almacenaban sustancias encapsuladas en equipamiento deportivo. En Miami, la red también colapsaba. Una torre de departamentos de lujo en Brickell, propiedad de un supuesto agente inmobiliario, fue allanada. Dentro de uno de los penthouses, las autoridades encontraron más de $100,000 en efectivo, pasaportes diplomáticos falsificados y registros notariales firmados en México y Colombia. Cada hallazgo era un golpe directo al corazón podrido del imperio que el tiburón había ayudado a edificar. Cada paso dejaba al descubierto que no era solo un traficante, era un estratega, un operador con redes tejidas entre despachos de abogados, constructoras fantasmas, navieras registradas bajo banderas de conveniencia. Pero lo más devastador surgió desde República Dominicana. En Punta Cana, una propiedad rural catalogada como club ecuestre era, en realidad, una pista clandestina de aterrizaje. Conexión directa al puerto de La Romana.
Desde allí, el tráfico marítimo hacia Florida era invisible para los radares tradicionales. Las evidencias eran demoledoras: registros de vuelos clandestinos, pagos a funcionarios aduanales, transferencias electrónicas disfrazadas de operaciones inmobiliarias. Cada pieza encajaba con una precisión quirúrgica en el esquema revelado desde la mansión del tiburón. Y detrás de todo, el mismo patrón: lujo, sofisticación, camuflaje perfecto. Mientras tanto, en México, Harfuch no se detenía. El listado de activos confiscados crecía hora tras hora. Más de 11 millones de pesos en cuentas congeladas. 4 mansiones en Jalisco. Un club de playa en Sayulita. Una casa en Tulum con sótano subterráneo. Una flotilla de automóviles de lujo almacenada en un garaje de 800 metros cuadrados. Cada propiedad era una célula más del organismo financiero que alimentaba la flota clandestina. Cada documento confiscado era una daga clavada en la ilusión de impunidad que había protegido al tiburón durante tanto tiempo. Los prestanombres comenzaron a caer. En Nayarit y Sinaloa, 8 operadores de alto nivel se entregaron voluntariamente. El miedo había devorado cualquier lealtad. Cada confesión abría un nuevo frente, una nueva grieta en la muralla que el Mencho había levantado con oro, fuego y corrupción. Uno de los detenidos, un exalcalde costero, reveló un detalle perturbador. Existía un acuerdo interno entre células del CJNG para utilizar proyectos de turismo ecológico como fachada para operaciones de envío marítimo. Cabañas en zonas protegidas, clubes de buceo de lujo, desarrollos ecoturísticos financiados con recursos ilícitos. La fachada era perfecta: turistas extranjeros, paisajes paradisíacos, inversiones verdes. Bajo la superficie, compartimientos ocultos, rutas marítimas clandestinas, transacciones disfrazadas de alquileres vacacionales. La revelación fue un mazazo para las autoridades federales. No enfrentaban solamente a un cártel violento, enfrentaban a una hidra que había envenenado los sectores económicos más sensibles del litoral. En paralelo, informes de inteligencia filtrados desde Colombia advertían lo peor. El Mencho, consciente de la magnitud de la debacle, había ordenado el cierre inmediato de todas las operaciones marítimas. No por estrategia, por pánico. Sabía que cada segundo perdido era un anzuelo más que arrastraba su flota hacia el naufragio. Desde las cumbres de la Sierra Madre, el líder observaba impotente cómo su brazo marítimo era triturado en tiempo real. Sus barcos confiscados, sus operadores capturados, sus rutas desmanteladas. Cada golpe era un estruendo que sacudía los cimientos de su imperio. Mientras tanto, en la prisión donde el tiburón aguardaba juicio, el silencio era absoluto. No había llamadas, no había abogados, solo la certeza de que cada segundo jugaba en su contra. El océano, antes su aliado, ahora era una trampa mortal. Cada ola, una sentencia, cada corriente, un recordatorio de que su reinado se desmoronaba sin posibilidad de redención. Y el tiburón solo podía esperar el final que ya estaba escrito en las corrientes invisibles de su caída. La tormenta que arrancó el mar. El 20 de abril a las 18:30, el Pacífico dejó de ser un mar abierto. Cada puerto, cada marina, cada embarcación sospechosa era ya una pieza en jaque. La operación Anzuelo no se detuvo en los cateos internacionales. Se transformó en una emboscada total contra la columna vertebral del tráfico marítimo. Órdenes de inspección simultánea estallaron en 3 países. En Panamá, agentes federales irrumpieron en oficinas vinculadas a compañías navieras que hasta entonces operaban bajo la apariencia de operadores turísticos. Computadoras, libros de contabilidad, memorias USB fueron asegurados. Cada documento era una hebra más del entramado oculto que el tiburón había tejido con precisión milimétrica. En Cartagena, 2 embarcaciones de bandera falsa fueron detenidas minutos antes de soltar amarras. No era mercancía lícita lo que ocultaban: equipos de buceo modificados, compartimientos herméticos instalados en cascos de fibra de vidrio, cargas empaquetadas bajo sellos de exportación falsa. Cada detalle estaba diseñado para burlar inspecciones superficiales, para navegar invisibles entre lanchas de recreo. En Miami, el golpe más simbólico se dio en un edificio de Brickell, una torre de vidrio que brillaba al atardecer como un faro de éxito. Allí,
En un penthouse propiedad del hijo del tiburón, se incautaron $100.000 en efectivo, 6 pasaportes diplomáticos falsificados, contratos de compraventa de bienes raíces firmados en México y Colombia. El dinero sucio no solo viajaba en embarcaciones, caminaba entre oficinas de lujo, vestía trajes italianos, brindaba en copas de cristal. Pero el hallazgo más letal no fue en tierra, fue en el agua. En Punta Cana, República Dominicana, una pista clandestina de aterrizaje, conectada al puerto de La Romana, funcionaba como escala intermedia. Desde allí, pequeñas embarcaciones trasladaban mercancías hacia Florida, esquivando rutas comerciales vigiladas. Todo financiado a través de una sociedad inmobiliaria que, en apariencia, promovía proyectos de conservación ecológica. Una fachada pulida para ocultar el verdadero propósito: mover toneladas de mercancía prohibida bajo la apariencia de turismo sostenible. Mientras tanto, en México, Harfuch aceleraba el cerco. Había enviado al SAT, a la UIF y a la Marina una lista detallada de activos vinculados al tiburón: cuentas bancarias intervenidas, propiedades aseguradas, flotillas vehiculares decomisadas. Cada movimiento asfixiaba un poco más a una red que había operado durante años con impunidad insultante. La presión era insoportable. La estructura financiera comenzaba a crujir. Prestadores de servicios turísticos que antes eran cómplices, ahora rogaban por inmunidad. Operadores logísticos que habían navegado mares de corrupción con bandera de conveniencia, comenzaban a desaparecer. El Mencho lo sabía. Su reacción fue brutal, desesperada, suicida. Según reportes de inteligencia naval, el líder del CJNG ordenó activar un último recurso: incendiar la costa. No era una estrategia, era una declaración de guerra contra el Estado mexicano. Una advertencia sangrienta de que, aunque perdiera el mar, aún podía hacer temblar la tierra. El plan era demencial: un atentado suicida contra instalaciones de la Marina en Manzanillo. Un camión camuflado, con placas falsas, cargado con 900 kilogramos de explosivos industriales, sería conducido directamente hacia el corazón del complejo militar. La meta no era sobrevivir, era causar un estallido que arrasara pruebas, humillara autoridades, sembrara terror. Pero Harfuch, que había estudiado durante años la mentalidad de los viejos capos, ya había anticipado el movimiento. 24 horas antes, se habían sellado todas las rutas de acceso sensibles: francotiradores ocultos, vigilancia satelital, drones de reconocimiento térmico. No habría margen para errores. A las 4 de la madrugada, la pipa camuflada se acercó al complejo portuario. No alcanzó a cruzar el primer filtro. Un disparo certero, limpio, atravesó el parabrisas, eliminando al conductor en el acto. El vehículo se detuvo en seco. Los sicarios que lo escoltaban intentaron descender, pero fueron neutralizados en segundos. No hubo tiempo para encender detonadores. No hubo espacio para la violencia. Solo precisión quirúrgica. Los explosivos fueron desactivados por la unidad antiterrorista. No se registraron bajas. El atentado fue frustrado antes de que el primer trueno rasgara el cielo. El CJNG había perdido no solo su flota, había perdido su capacidad de intimidar. Esa misma mañana, Harfuch firmó la orden final: la activación de la Operación Escudo Azul. En menos de 12 horas, todos los puertos del Pacífico quedaron militarizados. Desde Baja California hasta Chiapas, pasando por Guerrero, Colima, Nayarit y Oaxaca. Se suspendieron licencias navales privadas. Se clausuraron más de 40 marinas recreativas. Se inspeccionaron 143 embarcaciones turísticas. Se decomisaron motores, rutas electrónicas, mapas de navegación, aplicaciones de geolocalización camufladas. El mar dejó de ser libre. Se convirtió en un territorio bajo cerco absoluto. Cada radar estaba encendido. Cada patrón de navegación era analizado. Cada capitán sospechoso era interrogado antes de tocar tierra. El impacto fue inmediato. En 48 horas, el CJNG perdió no solo su capacidad de mover mercancías, perdió su última fuente limpia de ingresos, perdió su red de lavado marítimo, perdió su fachada de turismo de lujo. El océano que alguna vez creyó suyo, ahora era una prisión de acero. La DEA, en un cable urgente a Washington, lo resumió en una frase que recorría ya los pasillos de inteligencia:
El imperio que se creía dueño del aire, tierra y mar, había sido arrojado al desierto, sin rutas, sin barcos, sin escudos. Mientras, en lo alto de la Sierra Madre, el Mencho escuchaba los reportes de su naufragio, mientras veía a sus hombres caer. La última ola, la noche del 20 de abril, fue distinta a cualquier otra en la historia reciente del Pacífico mexicano. A simple vista, las playas lucían serenas. Las olas rompían contra la arena con su ritmo ancestral. Los pescadores preparaban redes como cualquier otra madrugada. Pero en los corredores de inteligencia naval, la tensión era un filo invisible cortando el aire. El cateo de la mansión en Punta de Mita no había sido una simple operación táctica. Fue el golpe quirúrgico que desató un derrumbe en cascada. El tiburón, atrapado, desconectado de su imperio, se convertía en un monumento viviente a la caída de toda una estructura marítima de contrabando. Cada minuto que pasaba, nuevas revelaciones surgían del análisis de los servidores confiscados. No se trataba solo de propiedades o cuentas bancarias. Era una red viva, palpitante, extendida como una enfermedad silenciosa a través de países, océanos, instituciones. Harfuch había entendido desde el inicio que capturar al operador no bastaba. El verdadero objetivo era arrancar de raíz la lógica que permitía a estructuras criminales infiltrarse en el comercio legal, travestirse de empresarios exitosos, financiar corrupción bajo la apariencia de prosperidad. Mientras las autoridades federales consolidaban el aseguramiento de activos, mientras las marinas privadas cerraban uno tras otro sus accesos, una pieza crucial emergió desde el fondo de la operación: la estructura política que había permitido durante años la expansión impune de la red marítima. Entre los documentos extraídos de la mansión se encontraron registros de donaciones a campañas locales, patrocinios de eventos deportivos, inversiones en proyectos de turismo sustentable. Todo bajo un mismo propósito: comprar legitimidad, infiltrar la legalidad, construir un escudo social que permitiera al tiburón y a su red operar a plena vista. La corrupción era más profunda de lo esperado. Varios exfuncionarios estatales, hasta entonces intocados, comenzaron a aparecer vinculados a sociedades fachada, a permisos de construcción otorgados en reservas naturales, a licencias de navegación extendidas fuera de norma. La caída del tiburón no era solo la derrota de un operador, era la demolición pública de una complicidad estructural que había sostenido durante años la fachada de normalidad en el litoral mexicano. Los analistas de la DEA, al reconstruir los flujos financieros, identificaron un patrón devastador. Cada embarcación asegurada, cada propiedad intervenida, cada ruta marítima expuesta, formaba parte de una maquinaria transnacional diseñada para mimetizarse con el comercio legal, como una infección que toma la forma de su huésped para devorarlo desde adentro. No existía rincón seguro, no existía base intocable. Hasta los complejos turísticos más exclusivos, hasta los clubes de yates más reputados, hasta los desarrollos de ecoturismo en apariencia más inofensivos, ocultaban fragmentos de esa red. La presión sobre el Mencho se volvió insoportable. Según informes de inteligencia filtrados desde Sudamérica, las células marítimas restantes recibieron la orden de disolver operaciones, de quemar registros, de abandonar activos para evitar su rastreo. Era tarde. Cada ruta estaba comprometida. Cada sociedad fachada estaba bajo vigilancia. Cada operador era ahora un objetivo prioritario. Mientras tanto, la prisión donde el tiburón aguardaba su proceso se había convertido en una fortaleza. Equipos de inteligencia naval rotaban turnos 24 horas. No existía margen para fugas. No había espacio para rescates espectaculares. Su silencio era vital. Su vida, un archivo viviente de confesiones aún no escritas. El mar, antiguo cómplice del crimen, se había transformado en su peor enemigo. Donde antes navegaban yates de lujo, ahora patrullaban fragatas militares. Donde antes se deslizaban catamaranes de bandera falsa, ahora escaneaban radares de última generación. Donde antes fluían rutas clandestinas, ahora se erguían barreras de acero invisible. La Operación Escudo Azul no se detuvo en México.
En menos de 72 horas, Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos desplegaron inspecciones extraordinarias en todos sus puertos comerciales con salida al Caribe y al Pacífico. Era el final de una época. Un ciclo completo se cerraba frente a los ojos de todos. La era de los grandes lujos, de los narcos que navegaban en barcos de millones de dólares, había llegado a su fin. Pero no fue por acuerdos de paz. Tampoco fue por tratos secretos. No hubo pactos que salvaran lo que quedaba. Fue por algo mucho más lento y doloroso. Una asfixia total. Una demolición paciente y silenciosa. Cada pequeño apoyo, cada estructura que alguna vez les permitió moverse con libertad, fue derrumbada poco a poco, sin hacer ruido, sin dejar huellas. Como un cirujano que corta sin temblar, así fueron desmantelando todo. El tiburón, el hombre que por años había gobernado las rutas del océano como un rey, recibió una visita inesperada en su celda. Era su abogado defensor. Con un permiso especial, el abogado entró con un dispositivo de alta seguridad, algo que no era normal en esos lugares. Sin decir una palabra, le mostró una imagen. El tiburón observó con atención. En la pantalla apareció el reina del mar, su joya más preciada, su símbolo de poder, su trono flotante. El yate no surcaba las aguas orgulloso como antes. Estaba siendo remolcado hacia un muelle militar, envuelto en grandes lonas negras, marcado con cintas de evidencia, lucía como un cadáver que ocultaban del mundo. Ese hombre, que había burlado 1000 patrullas, que había comprado conciencias en más de 20 países, que había escondido fortunas en islas lejanas y paraísos fiscales, no dijo nada al principio, no gritó, no lloró, no golpeó las paredes, tampoco intentó negociar, ni pidió favores. No fue un lamento, no fue un reclamo, fue una sentencia, un reconocimiento de que todo había acabado. Esas palabras simples, dichas casi sin fuerza, marcaron el fin de un imperio que había nacido sobre olas de miedo, corrupción y ambición sin límites. El océano ya no pertenecía a fantasmas intocables. Ya no era un reino libre donde el dinero y la violencia dictaban las reglas. Cada ola que rompía en las costas, cada corriente que se movía en silencio, cada puerto escondido, ahora tenía un nuevo dueño. Un nombre nuevo resonaba en todos esos rincones donde antes el terror reinaba como un rey cruel. Ese nombre no era un secreto, era un nombre que hacía temblar a quienes antes no temían nada. Un nombre que había transformado el mar, ese mar que parecía infinito, en una red cerrada de la que nadie podía escapar. Donde antes había rutas secretas, ahora había trampas. Donde antes había aliados, ahora había sombras acechando. Ese nombre era Harfuch. ¿Fue el tiburón solo una pieza sacrificada? ¿O existe una red aún más poderosa que sigue oculta entre las olas? Cuéntanos qué opinas, y recuerda darle like y suscribirte para más.